Proezas de ingeniería de Rusia han asombrado al mundo. Una de ellas fue un milagro, así como también un homenaje al esfuerzo del hombre, el ferrocarril transiberiano. Fue el ferrocarril más costoso, difícil y largo alguna vez construido, con una extensión de 9.600 kilómetros a través de Asia hasta el Pacífico. Y cada kilómetro se construyó a mano. El ferrocarril transiberiano. La capital de Rusia y sede de la ex Unión Soviética. Es el centro de una de las redes ferroviarias más grandes del mundo. Existen 9 estaciones de tren en Moscú que transportan 1 millón de pasajeros por día entre Europa y Asia. En esta vasta tierra, los trenes llevan más pasajeros que cualquier otro medio de transporte. La estación Yaroslavsky, construida bajo Iosif Stalin, es la estación terminal occidental del tren más famoso del país. El ferrocarril transiberiano. Hace 45 paradas, en un viaje de 8 días, el cual recorre 9.893 kilómetros, a través de un continente que es sinónimo de heladas temperaturas y geografía infranqueable. En su camino es todo lo que puede ser un tren, un autobús escolar, un taxi y un trabajo. Más que nada, es un enlace vital para poblados como Lizvianka, en los límites de la civilización, en el corazón de Asia Central. Para las personas que dependen de este tren, no hay nada extraordinario en ver vías férreas y túneles tallados a través de riscos de granito de 450 metros de altitud sobre el lago Baikal. Allí el hielo permanece hasta mayo y las temperaturas bajan hasta menos 40 grados en febrero. El ferrocarril ha estado aquí desde 1905. Nadie recuerda la vida sin él. Como el palpitar del corazón, se toma como algo común y corriente. Pero escasamente hace un siglo, era virtualmente impensable que un tren pudiese unir a Europa y Asia. Aquí, la geografía y el clima son engañosos, el trabajo era enorme y los costos pasmosos, el equivalente actual de 50.000 millones de dólares, casi el doble de llevar el hombre a la luna, para construir un ferrocarril a través de una tierra casi tan desolada. A pesar de los obstáculos, a finales del siglo XIX, construirlo era un imperativo nacional. A veces tomaba años para que los mensajes, edictos y planes llegaran a los confines más lejanos de su imperio. Sin vías de comunicación, sin un sistema eficaz de telégrafo interno, sin un sistema ferroviario, Rusia estaba en grave desventaja. El país ocupa el área más grande de la Tierra. Se extiende desde San Petersburgo hasta el Pacífico. Es más amplia que Estados Unidos y Canadá juntos, pero los enlaces con la capital eran carreteras rurales. Rusia necesitaba un ferrocarril para ejercer su autoridad y controlar sus vastos territorios asiáticos. Había constantes informes de que China planeaba invadir la desprotegida frontera de Siberia. Buques de guerra japoneses amenazaban las costas rusas. Más preocupante aún, los revolucionarios siberianos manifestaban su deseo de separarse de la capital. Para la época del reinado de Alejandro III, Rusia estaba en crisis. Alejandro III llegó al poder al ser asesinado su padre en 1881. Su reinado fue dedicado totalmente a la idea de una Rusia para los rusos, de establecer un control gubernamental más firme sobre un país que parecía irse fuera de control. El ferrocarril fue la respuesta para todo esto. Era en parte defensa militar, pero también era una acción de política interna. Alejandro III estaba decidido a construir un ferrocarril que transportara soldados al interior del país, pero también proyectaba usarlo para colonizar Siberia. Al igual que el ferrocarril transcontinental americano que había domado el oeste, Rusia domaría el este. No había nada sino fuertes dispersos y puestos de comercio. Poca gente vivía aquí, excepto convictos exilados y tribus que vivían en la Edad de Piedra. El zar deseaba los mismos logros del ferrocarril transcontinental estadounidense, pero no disponía del apoyo económico. Una de las más profundas desventajas que enfrentaba Rusia en este proyecto era la falta de una tradición empresarial.
Este no era un reto tecnológico, no tenían que inventar nada nuevo, era un reto financiero y organizacional. Rusia era una sociedad feudal. Su experiencia en la construcción de ferrocarriles estaba limitada a unos pocos centenares de kilómetros de rieles con trenes anticuados. Una cosa es proyectar un ferrocarril de 1.000 o 2.000 kilómetros. Es otra totalmente diferente proyectar un ferrocarril que consumirá cantidades inimaginables de madera y requerirá centenares de puentes, miles de kilómetros de rieles y millones de toneladas de hierro para hacer clavos y tornillos. Tan solo trasladar unos pocos trenes diariamente por una vía de 9.600 kilómetros de largo requiere miles de vagones, cientos de locomotoras y entrenar una fuerza de trabajo en un país que no tenía grandes reservas de habilidades mecánicas. Ningún ferrocarril en Rusia o en el mundo era tan largo o tan complejo como el requerido para el Transiberiano. Tenía que cruzar 3 de los ríos más grandes del mundo, el bosque más grande del mundo y el lago más grande del mundo, en el peor clima del mundo. Gran parte de las vías férreas estaban apoyadas sobre subsuelo congelado, el cual es sólido como la roca la mayor parte del año, pero se derrite y forma cráteres bajo carga. Debían también hacer túneles a través de una cadena montañosa. En general, había incontables puentes sobre barrancos y ríos. El ferrocarril transiberiano fue simplemente una de las más grandiosas empresas del siglo XIX. Tal vez de toda la historia moderna, más costoso que cualquier otro proyecto en época de paz en la historia del mundo moderno. Alejandro confió al Comité de Comunicaciones la tarea de planificar el ferrocarril, pero el comité lo objetó y aconsejó al zar que no lo hiciera. No veían cómo el gobierno podía pagar la construcción de este ferrocarril y tenían razón. No existía la necesaria fuerza laboral en la aislada Siberia. En Siberia no había fundiciones de acero para suplir el ferrocarril ni había carbón. Imposible o no, el zar estaba decidido a tener un ferrocarril. Cuando el comité le indicó que no podía ser construido, lo disolvió y le encomendó a Sergei Vite, el constructor de la vía a Odessa de 960 kilómetros de largo, la construcción del Transiberiano de 9.600 kilómetros. Pero el zar fue ingenuo al pensar que su furia real podía garantizar el éxito. Un ferrocarril es mucho más que trenes y vías férreas. No es algo que un zar pueda hacer que exista y luego esperar que funcione, como si fuese una máquina cualquiera que avanza al pasar un interruptor. Es una interacción compleja de seres humanos y de partes y piezas que se extienden por miles de kilómetros. El ferrocarril más largo del mundo de hoy y el proyecto más grande del siglo XIX se inició rodeado de temor burocrático. Mientras los planificadores buscaban un milagro para su construcción, el zar se jactaba de que era la vía de Rusia hacia el poder, el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad. Pero en realidad provocó una guerra y casi llevó al país a la bancarrota. Mientras el siglo culminaba, muchos se preguntaban si el ferrocarril valía su enorme costo, casi 2/3 del presupuesto del Estado, o si era una apuesta desesperada de una dinastía en su ocaso para mantenerse en el poder. Los hispanos tenemos fama de ser la... Tiempo de ejecución del proyecto. Los mejores ferrocarriles usaban una vía doble hecha de rieles de acero de 45 kilogramos por metro lineal, pero él tuvo que construir una sola vía con rieles de hierro de apenas 25 kilogramos. La medida redujo el costo en un 75%. Además, se iba a usar madera para los puentes, no piedra ni acero, excepto en los más largos. El trabajo tenía que hacerse a mano, no había dinero para dinamita ni para la maquinaria, y no se podían hacer estudios topográficos. El mandato real era hacerlo y nada más. El gobierno estaba desesperado, que era casi una norma hacerlo tan rápido como fuese posible y tan barato como fuese posible. Pero también que se hiciese todo lo que fuese necesario. En marzo de 1891, las campanas de las iglesias marcaron el 10º aniversario de la ascensión de Alejandro al trono. Fue también el día que el zar marcó como el inicio de la construcción del ferrocarril, estuviesen listos o no. En Vladivostok, el zarevich Nicolás llegó para dar inicio a la obra y asistir luego a una celebración de gala en honor a los ingenieros del proyecto. Entre música y champaña, el ferrocarril estaba en camino.
De vuelta en la capital, Witte trazó el plan maestro para culminar el ferrocarril en un lapso de 10 años, tal como el zar lo había ordenado. Con solo 4 meses disponibles al año, debido a los fuertes inviernos, Witte disponía de 40 meses para construir 9.600 kilómetros de vía férrea, unos 240 kilómetros al día. La expectativa era imposible, así que tomó prestada una idea del ferrocarril transcontinental de Canadá, construirlo simultáneamente en secciones. Witte dividió al Transiberiano en 6 segmentos, con la intención de construirlos todos a la vez. Si todo marchaba según el plan, solo necesitaba construir unos 40 kilómetros de vía férrea al mes en cada segmento para tener éxito. Para acelerar aún más el proyecto, planificó la construcción de puentes y túneles en verano, cuando las cuadrillas de trabajo no tuvieran que enfrentarse al suelo congelado. El primer segmento que se inició fue la línea Ussuri, que une a Khabarovsk con Vladivostok, en la costa pacífica. Era el enlace más urgente del país. El ejército necesitaba el tren para transportar soldados a lo largo de la costa del Pacífico para protegerla de la invasión. Los barcos de suministros llegaban a las tropas distantes, luego de un viaje de 40 días del Báltico al Pacífico. Había tremendos retrasos, pero el verdadero problema era la mano de obra. Las tribus siberianas nativas se rehusaban a trabajar y llamaban al ferrocarril la cicatriz de hierro. Los oficiales intentaron reclutar trabajadores en las ciudades rusas, pero nadie se animaba por una oferta de alojamiento y comida gratis y 12 céntimos al día para trabajar en Siberia. El gobierno estaba desesperado por conseguir obreros capaces. Cuando construimos nuestro ferrocarril transcontinental justo después de la Guerra Civil, había muchos hombres buscando empleo y la paga no era tan mala. Pero en Siberia no te podías dar el lujo de pagar mucho, así que lo que consiguieron fue una gran cantidad de prisioneros y de sometidos económicamente. La mayor parte de la mano de obra constaba de convictos rusos. Trabajaban descalzos en el verano y se vestían en capas gruesas en la primavera y el otoño. La mitad derecha de la cabeza afeitada señalaba a los asesinos. Además de los convictos había hombres libres de China, Persia y Turquía. La paga era 12 centavos al día. Los albañiles reclutados de Italia ganaban $1. Además de trabajar, los hombres comían o bebían. La comida era pésima. Los cocineros sacrificaban a los animales de tiro que estaban demasiado débiles para trabajar, para hacer guisados de mula y de caballo. De noche, los hombres dormían en tiendas o en barracas improvisadas. Los convictos eran esposados a carretillas para evitar que se fugaran. Al amanecer, todo el mundo estaba de vuelta en la vía férrea hasta la noche, usualmente hasta las 10, en las latitudes norteñas de Siberia. La rutina se repetía hasta que el invierno suspendía el trabajo hasta la primavera. En las cadenas de los prisioneros siberianos, el ferrocarril encontró el milagro que necesitaba. Los enemigos del Estado se convirtieron en los constructores del proyecto más importante del Estado. La motivación de los prisioneros provenía de liberarse de las cadenas y restar un día de su sentencia por cada día de trabajo. En realidad estaban bien pagados, mejor alimentados y en mejores condiciones al trabajar en el ferrocarril que pudriéndose encerrados en una prisión. Con cadenas o no, los prisioneros a menudo se escabullían a los pueblos y causaban estragos, lo cual producía la indignación de las autoridades locales. Pero los dirigentes del ferrocarril estaban poco preocupados por la conducta y mucho más atentos al hecho de que necesitaban más hombres para trabajar al máximo cada hora del día. A los soldados imperiales se les ordenó servir, pero se rehusaron a trabajar al lado de criminales y se declararon en huelga. Finalmente, el gobierno invitó a 15.000 culíes de China. Esta variopinta fuerza de trabajo siguió adelante. La construcción avanzaba a máxima velocidad, pero hacia finales de la primavera se trastornó completamente. Los levantamientos topográficos no revelaban un detalle vital: el desbordamiento de los ríos, a menudo hasta distancias de 25 kilómetros, producto de toneladas de hielo invernal derretido. En muchos casos, los ingenieros responsables de hacer los levantamientos topográficos en estos 9 o 10.000 kilómetros carentes de caminos en su mayoría, aparentemente a menudo decidían que no tenían tiempo para trazar todas las vías y todas las curvas. De modo que en muchos casos los estudios fueron imaginarios, líneas trazadas sobre mapas, sin que haya habido un ingeniero que alguna vez haya puesto el pie en ese bosque en particular, o en esa estepa en particular, pero para el momento que las cuadrillas llegaban allí, encontraban elementos como ríos o colinas que los topógrafos habían omitido porque nunca habían estado allí.
Las cuadrillas bregaron a todo lo largo de los 750 difíciles kilómetros, pero hubo más obstáculos. Los